Cierra los ojos por un instante y trata de escuchar, no el estrépito de los motores ni el zumbido de la electricidad actual, sino el eco de las voces que habitaban nuestras calles hace medio siglo. Eran otros tiempos, donde el aire parecía cargar con una música distinta, una compuesta por palabras que hoy suenan a tesoros enterrados. Hubo una época en la que el mexicano no solo hablaba, sino que tejía su realidad con fórmulas mágicas, frases que nuestros abuelos repetían como un mantra de identidad y que nuestras madres lanzaban en el vapor de la cocina con la seguridad de quien hereda un legado. Esas expresiones eran nuestro código secreto, nuestra forma de reír y de entender el mundo sin necesidad de diccionarios. Hoy vamos a emprender un viaje de regreso para reencontrarnos con aquellas 15 joyas verbales que se marcharon en silencio, pero que alguna vez fueron el alma de nuestra convivencia. Te invito a que te quedes hasta el final, porque hay una expresión en particular, casi olvidada, que te devolverá un pedazo de infancia que creías perdido. Comencemos por aquel gesto de generosidad que definía el comercio en cada barrio, el pilón. Esta palabra no era solo un término, era el regalo verbal más noble del mercado mexicano. Al acudir a la recaudaría o al puesto de frutas en el mercado sobre ruedas, el marchante siempre guardaba un as bajo la manga, un limón extra, un puñado de chiles o una naranja pequeña que entregaba con una sonrisa cómplice. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Al decir que aquello iba de pilón, se invocaba una tradición que se hunde en nuestras raíces más profundas, pues el término proviene del náhuatl y originalmente se refería a los conos de azúcar. Durante la colonia, los comerciantes regalaban un trozo de ese azúcar como agradecimiento, y con las décadas, el pilón se convirtió en el derecho no escrito de cada ama de casa y en la ilusión de cada niño. Hoy, en la era de los códigos de barras y los pesajes milimétricos, el espíritu del pilón se apaga, dejando un vacío que ninguna oferta de supermercado puede llenar. Pero en aquel México también se valoraba la destreza y la agilidad, y para ello no había mejor promesa que decir que algo se resolvería de bolón ping-pong. Era la onomatopeya de la eficiencia, un ritmo que convertía la urgencia en una danza alegre. El cerrajero, el mecánico o la madre apurada prometían velocidad con una cadencia musical que hoy hemos sustituido por el seco y muchas veces falso ahorita. Investigadores sugieren que el origen de esta frase imita el rebote de una pelota. Otros ven en ella la herencia del habla popular de los años 50, inmortalizada en las radios y en las películas de Tintán. Era una expresión que no solo prometía rapidez, sino que lo hacía con una gracia cantarina que aliviaba cualquier espera. ¿Te has preguntado cuántas de estas melodías verbales siguen resonando en tu cabeza a pesar de los años? Cuando la sorpresa nos asaltaba a la vuelta de la esquina, el mexicano no necesitaba de grandes exclamaciones extranjeras ni de gestos exagerados. Bastaba con una sola palabra que caía con el peso de lo inevitable: sopas. Esta expresión funcionaba como el comodín perfecto del asombro, un resorte lingüístico que se activaba, lo mismo ante un encuentro inesperado con el compadre en la calle, que ante el descubrimiento amargo de una cartera vacía al final de la quincena. Aunque se piense que tiene alguna relación con el caldo caliente de la mesa, su origen es mucho más antiguo y profundo, derivado de una vieja interjección española que expresaba asombro y que, al cruzar el océano, se transformó en algo puramente nuestro. Durante las décadas de los 70 y los 80, esta palabra era el pulso de la conversación cotidiana. La escuchábamos en los patios escolares cuando alguien tropezaba y en las comedias de Chespirito que reunían a la familia frente al televisor de bulbos. Era una muletilla llena de vida que hoy ha sido desplazada por anglicismos o términos más gélidos, pero que para muchos sigue siendo el reflejo automático ante lo imprevisto,
una forma de darle sonido al impacto de la realidad. Pero si de ingenio se trataba, el mexicano de los años 80 no se conformaba con una negativa seca y cortante. Decir que no era una oportunidad para el juego, para la rima y para esa picardía que nos caracteriza. Así nació el legendario Nel Pastel. No era una simple negación, era un desplante con ritmo que cerraba la puerta a cualquier petición con una sonrisa en los labios. ¿Prestabas la bicicleta nueva? Nel Pastel. ¿Te daban permiso de llegar más tarde? Nel Pastel Mantel. Esta joya del lenguaje nació de la creatividad callejera, tomando el Nel del antiguo caló de los barrios y envolviéndolo en una rima dulce que lo hacía sonar menos agresivo, pero igual de firme. En las secundarias de aquella época, la frase era una ley inquebrantable, que se extendía en variantes cada vez más barrocas, como el Nel Pastel de cajeta o el Nel Pastel Mantel de Bruselas. Era la muestra perfecta de cómo el ingenio popular es capaz de convertir hasta el rechazo en una pequeña pieza de arte verbal, algo que hoy los jóvenes han cambiado por un simple no o un emoji inexpresivo, perdiendo en el camino esa chispa que hacía de cada diálogo un duelo de rimas. Sin embargo, existía una sentencia aún más rotunda, una muralla de palabras contra la que no había argumento que valiera: nanay cucas. Cuando una madre o una abuela pronunciaban estas sílabas, la negociación terminaba en ese preciso instante. Era el no definitivo, inapelable y cargado de una autoridad que parecía venir de siglos atrás. Y en efecto, así era, pues nanay tiene sus raíces en el romaní, la lengua de los gitanos, donde significaba no hay, viajando desde las plazas de España hasta los solares mexicanos para instalarse en nuestro corazón. El añadido de cucas servía como un refuerzo rítmico, un remate que le daba a la frase una contundencia casi física. Recordamos con nostalgia a figuras como Sara García, la abuelita del cine nacional, imponiendo su voluntad con esta expresión mientras regañaba a sus nietos en la pantalla blanca y negra. Escuchar hoy un nanay cucas es como abrir un baúl de recuerdos donde habitan las tardes de lluvia y los consejos de quienes ya no están, una melodía olvidada que sobrevive apenas en la memoria de quienes nacieron antes de que el mundo se volviera tan pragmático y frío. En contraparte a esa firmeza para negar, existía un sí que no se limitaba a aceptar, sino que celebraba el acuerdo con la confianza de la calle, Simón, o el todavía más enfático Simonazo. Antes de que el lenguaje se volviera tan austero y directo, los mexicanos tenían formas de afirmar que cargaban con toda la energía del barrio. Simón era el sí de los cuates, el de la esquina, el que sellaba un plan para ir al partido o para compartir una merienda. Esta expresión nació de esa costumbre tan nuestra de personificar las palabras, de darle nombre propio a los conceptos para sentirlos más cercanos. Así como convertimos el no en Nelson, el sí se volvió Simón, y cuando la emoción desbordaba, el simonazo retumbaba como un compromiso inquebrantable. Durante los años 70 y 80, esta palabra era el pulso de las colonias populares, un saludo y una aceptación, que hoy ha sido reemplazada por términos más breves, pero que carecen de esa vibración vital que hacía sentir que, al decir sí, estábamos entregando un pedazo de nuestra voluntad. Y si la sorpresa era juguetona, casi incrédula, recurríamos a una de las rimas más coloridas de nuestra infancia: achis, achis los mariachis. Esta frase era la exclamación del asombro que no asusta, sino que despierta la curiosidad. Era la respuesta perfecta ante el chisme inesperado o la travesura descubierta en el patio de la escuela. Al combinar la interjección achis con el eco de los mariachis, el mexicano lograba que hasta la incredulidad tuviera ritmo y melodía. Fue moneda corriente en las primarias de hace 4 décadas,
donde los niños la repetían como una canción aprendida por ósmosis de los programas de televisión y las charlas de los adultos. Hoy, al escucharla, es imposible no transportarse a esos recreos bajo el sol, donde el mundo era un lugar por descubrir, y cada sorpresa merecía ser celebrada con esta frase que suena a México, a infancia, y a esos días en que incluso el asombro tenía su propia banda sonora. Pero no todo era juego. A veces la frustración o el impacto de un error nos golpeaba, y ahí surgía el recórcholis como el refugio de la elegancia en medio del caos. Esta palabra era el sustituto perfecto para las groserías, una forma de expresar enojo o asombro sin faltar a la cortesía que reinaba en los hogares de antaño. Su origen es una curiosa deformación de eufemismos españoles que buscaban evitar menciones sagradas en vano. Y en México le añadimos ese prefijo para darle más fuerza, más intención. Fue la palabra de cabecera de padres frente a sus hijos y maestros ante sus alumnos, permitiendo que la emoción fluyera sin caer en lo vulgar. Inmortalizada en las aventuras radiofónicas de Calimán o en las páginas de la familia Burrón, recórcholis representaba un código de conducta donde el respeto era la base de toda comunicación. Aunque hoy pueda sonar anticuada o incluso cómica para las nuevas generaciones, fue el baluarte de una educación que sabía ponerle límites al temperamento sin perder la gracia ni la compostura. En aquel México de intercambios genuinos y favores compartidos, existía una palabra que sabía a triunfo y a buena fortuna: de oquis. Decir que algo era de oquis significaba que era gratis, que no costaba ni un solo centavo, pero su trasfondo era mucho más rico que la simple ausencia de pago. Era la expresión de una economía paralela basada en la amistad, en la lealtad y en ese sagrado "yo te debo una" que sostenía el tejido social de los barrios. La palabra, cuyo origen algunos atribuyen a una transformación del inglés ok y otros a raíces mucho más antiguas, era el pan de cada día en los mercados y en las tienditas de la esquina. De ahí nació la filosofía del "ahí se va". Esta frase no solo describía una forma de hacer las cosas, sino que capturaba el pragmatismo profundo de un pueblo que aprendía a resolver con lo que tenía a la mano. A la "ahí se va" significaba hacer algo sin demasiado cuidado, quizás sin seguir los manuales, pero con la garantía de que al final del día funcionaría. Era el lema no escrito en los talleres mecánicos, donde el maestro fierrero arreglaba una fuga con un pedazo de alambre y cinta de aislar. Era la respuesta del estudiante que contestaba un examen difícil confiando más en su instinto que en sus apuntes. Y era el consuelo de la madre de familia que preparaba un guisado improvisado cuando faltaban ingredientes, pero sobraba amor. No se trataba de pereza, sino de una flexibilidad necesaria para sobrevivir a la falta de recursos. En las obras de construcción, los albañiles la murmuraban al terminar una barda que no estaba del todo derecha, y los músicos de las fiestas de pueblo la aplicaban cuando la canción no se sabía bien, pero el ritmo era suficiente para que la gente no dejara de bailar. Era la honestidad de reconocer que la perfección no siempre es posible ni necesaria cuando el corazón y la voluntad están puestos en sacar la tarea adelante. Y cuando la situación se ponía difícil, o simplemente cuando el instinto nos decía que era momento de retirarse para conservar la paz, el mexicano aplicaba el arte del sigilo, pelar gallo. No era simplemente irse. Pelar gallo era desaparecer con astucia, ejecutar una retirada estratégica antes de que llegara el cobrador, el jefe con más trabajo o el suegro con un reclamo. Algunos dicen que la frase viene de las arenas de combate, donde el ave derrotada huía del ruedo, pero en las calles de México se transformó en una muestra de inteligencia callejera y de timing perfecto. Los personajes de las canciones de Chava Flores y los protagonistas de las películas de barrio eran maestros en este arte de esfumarse entre la multitud de la vecindad. El empleado pelaba gallo 5 minutos antes de la hora de salida, aprovechando un descuido,
y los novios pelaban gallo en cuanto escuchaban los pasos pesados del padre de la muchacha acercándose a la sala. Era una expresión que implicaba saber leer el ambiente, entender cuándo el ciclo de un momento había terminado y retirarse a tiempo para vivir y pelear otro día. No había cobardía en pelar gallo, sino una elegancia discreta, la de quien sabe que, a veces, la mejor forma de estar presente es precisamente dejar de estarlo. ¿Sientes cómo estas palabras traen consigo el olor a la calle mojada, el sonido de las persianas de metal al cerrarse y el murmullo de las pláticas en las esquinas? Eran términos que no necesitaban explicación porque todos compartíamos la misma frecuencia emocional. Eran el pegamento de una sociedad que se entendía a través del ingenio y la complicidad. En los momentos donde el corazón se aceleraba ante lo desconocido o el misterio acechaba en la penumbra de los pasillos, surgía una exclamación que era, en realidad, un susurro del alma. ¡Ay, nanita! Esta frase no era solo una expresión de miedo, era la invocación de una protección ancestral. Nanita, ese diminutivo cargado de ternura para referirse a las abuelas o a las mujeres que nos cuidaron, se convertía en un refugio verbal. En el México rural de mediados del siglo pasado, y después en las grandes vecindades de la capital, las mujeres se llevaban la mano al pecho y soltaban ese «ay, nanita» ante un trueno repentino, una noticia inesperada o un susto juguetón. Era la banda sonora de los momentos intensos, una oración espontánea que compartían desde las grandes divas del cine de oro hasta la vecina que lavaba ajeno en el patio. Escucharla hoy es sentir el aroma del incienso y el café de olla. Es recordar una época en la que incluso el temor se enfrentaba invocando la ternura de quienes nos dieron origen. Pero si hubo una expresión que definió la columna vertebral de la sociedad mexicana antes de que los tribunales y los contratos digitales lo invadieran todo, esa fue la palabra de honor. Cuando un hombre o una mujer de aquel viejo México decía, «Te doy mi palabra de honor», estaba empeñando lo más valioso que poseía, su dignidad. En aquellos tiempos, un apretón de manos y ese compromiso verbal valían más que cualquier papel sellado ante notario. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Se sellaban tratos de tierras, préstamos de dinero entre compadres y promesas de amor eterno bajo este código inquebrantable. Fallar a la palabra de honor no era solo una falta administrativa, era una muerte social, una mancha que ninguna riqueza podía borrar. Los niños aprendían este valor en el juego, y los adultos lo llevaban hasta las últimas consecuencias, inspirados por ídolos como Pedro Infante o Jorge Negrete, quienes en la pantalla encarnaban esa rectitud que hoy, en un mundo de desconfianza, parece una reliquia de un tiempo más noble y transparente. A esa nobleza se sumaba la calidez de un saludo que convertía cualquier encuentro en una fiesta. ¡Qué pasión! Esta frase era la pregunta más alegre del vocabulario popular, una forma de transformar el simple «¿qué pasa?» en algo vibrante, musical y profundamente cercano. Decir «qué pasión» era abrir una puerta a la confianza. Era reconocer en el otro a un igual, a un hermano de barrio o a un amigo de toda la vida. Se escuchaba en las esquinas donde los hombres platicaban tras la jornada, en los mercados entre marchantes y en las escuelas donde los jóvenes inventaban su propio idioma. Era un saludo que no admitía la indiferencia. Exigía una sonrisa y una anécdota. Se alargaba con rimas ingeniosas según la cercanía, demostrando que para el mexicano, la comunicación nunca fue solo transmitir información, sino celebrar el hecho de estar vivos y coincidir en el mismo camino. Finalmente, llegamos a esa expresión que te prometí al inicio, esa que encierra el punto final de toda discusión, y que al escucharla, nos devuelve la imagen de nuestros padres poniendo orden con una sola frase. Ya, chole. Este era el veredicto definitivo, el ya basta, que no aceptaba réplicas.
Aunque su origen se pierda en el cariño hacia las soledades o en el calor de los antiguos mercados, su poder era absoluto. Cuando en una casa mexicana resonaba un «ya chole» con tanto pleito, el silencio se instalaba de inmediato. Era una joya de nuestra identidad, una forma contundente y a la vez curiosa de marcar un límite. Hoy, las palabras han cambiado y el ritmo del mundo nos obliga a usar términos más fríos, pero estas 15 expresiones siguen habitando en algún rincón de nuestra garganta. Las palabras son como las personas, nacen y mueren, pero su eco permanece mientras alguien las recuerde. Estas frases fueron el soundtrack de un México que hablaba con el corazón, y aunque hoy casi no se escuchen en las calles de cristal y asfalto, siguen vivas en ti, en nosotros, cada vez que recordamos quiénes somos y de dónde venimos. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas expresiones te transportó de inmediato a tu casa o a tu infancia, y no permitas que este lenguaje del alma se pierda en el olvido.